A partir de la caída del Imperio Romano se atenúa este comercio de esclavos porque era mucho más económico tener siervos apegados a la tierra que realmente esclavos a los cuales había que alimentar, vestir, etc. Pero sin embargo, a fines de la Edad Media, cuando comienzan a surgir los centros urbanos en todo el Mediterráneo, pues la esclavitud vuelve a tomar auge. En los primeros momentos los esclavos proceden del este de Europa, de la zona del sur de Rusia, en los alrededores de lo que es el Mar Negro, los búlgaros, los rumanos, comienzan a llegar como esclavos hacia las repúblicas italianas. Hay que tener en cuenta que en la concepción de la esclavitud hay dos términos, esclavo de buena o no, de buena guerra. El esclavo de buena guerra era el que peleaba con otro y en la lucha desigual, pues justamente si era vencido, pues era vendido como esclavo. De hecho, la Iglesia justifica la esclavitud como un acto de piedad. Decía que los vencedores tenían derecho a matar a los vencidos y no los mataban, sino que los esclavizaban, como era un acto, por tanto, de piedad. Y así se justificó el hecho de que la Iglesia mirara para otro lado a lo largo de los siglos frente al fenómeno de la trata. ¿Por qué podía un hombre caer en posesión de otro? Pues bueno, por distintas circunstancias. Por deuda, cuando uno se hipotecaba, si no pagaba la deuda, la pagaba con su persona. Atentar contra el rey, pero sin embargo, las fuentes más importantes de esclavos eran la piratería y la guerra. De tal manera que a lo largo de fines de la Edad Media, por todo el Mediterráneo, pues circulaban en las naves musulmanas esclavos cristianos y en las naves cristianas esclavos musulmanes. Además, no hay que olvidar que en la península ibérica, que es lo que nos trae a colación con respecto a nuestro tema, durante muchos siglos se va a producir lo que se conoce como el fenómeno de la Reconquista, es decir, el avance de los reinos cristianos desde el norte de la península ibérica hacia el sur. En ese avance hay una operación que se hace que luego se traslada a Canarias, que son lo que se llaman las razias o cabalgadas. Era la irrupción de soldados cristianos en tierras musulmanas o viceversa, y todo lo que encontraban a su paso era acto de rapiña y las personas eran convertidas y pasaban a ser esclavos. Es decir, ese es un hecho que se da en la península ibérica a lo largo de toda la Edad Media hasta que termina directamente la Reconquista con la toma del Reino de Granada. Bien, en Canarias vamos a encontrarnos con tres fenómenos: el fenómeno de la esclavitud indígena, el fenómeno de la esclavitud morisca o berberisca y el fenómeno de la esclavitud subsahariana o de esclavos negros. Bien, la esclavitud de los indígenas canarios comienza desde el mismo momento en que las islas van a ser transitadas por los europeos. El archipiélago fue conocido por los romanos, de tal manera que ya hay las primeras referencias veraces, porque claro, las Islas Canarias estuvieron envueltas durante mucho tiempo en el tema mitológico, pero ya en el siglo I Plinio pues habla de la existencia de 7 islas, de las cuales 2 definen perfectamente el archipiélago. A una la llama Canaria y a otra la llama Ibaria, con lo cual sabrán ustedes a qué isla me estoy refiriendo perfectamente, al margen de otros nombres que da en función de la descripción o de la existencia o no de animales como capraria o planaria. Pero las islas van a pasar por un letargo durante mucho tiempo en que no se tiene conocimiento de ellas, hasta que ya a fines del siglo XIII, cuando los italianos se adentran en el Atlántico, comienzan a tropezar con las islas. Y en ese avance vamos a ver cómo en el siglo XIV hay pues, un genovés que recala en las islas mediante una expedición con el objetivo de ir a la búsqueda de las especies, y recala en la isla de Lanzarote, que lleva su nombre, Lancelotto Malocello, que llega a Canarias en 1312.
Pues bien, a partir de este momento, puesto que Lancelot da a conocer las islas en Europa, la primera imagen que se tiene de las islas es de 1338, en que Lancelot comunica a un centro de cartografía que existía en Mallorca, aparece el primer plano de las islas, donde aparecen representadas Lanzarote, Fuerteventura y la isla de Lobos. A partir de ese momento, las islas van ya a ser apetecidas por distintas potencias europeas. Primero fue por el Reino de Aragón, por los portugueses y finalmente por los castellanos. Hasta que comienza la conquista en 1402, en que llegan a las islas dos normandos, Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle, que son los que realmente van a conquistar las islas de Lanzarote, de Fuerteventura y del Hierro. Pues bien, aquí comienza ya lo que va a ser el ciclo esclavista de la antigua población del archipiélago, es decir, de los indígenas, que comienzan a aparecer en los principales mercados europeos como esclavos. Así tenemos constancia de la presencia de indígenas canarios en los puertos, por ejemplo, de Génova, de Mallorca, de Ibiza, de Barcelona, de Valencia, de Málaga, de Sevilla e incluso de Lisboa, en donde curiosamente en la boda de una princesa portuguesa se dice que había unos indígenas de las Islas Canarias que bailaban un baile muy bonito que se llamaba el canario, que es un baile que se extendió luego por toda Europa hasta el siglo XVIII y se bailaba en la corte de Viena hasta que realmente desapareció. Actualmente se piensa que las reminiscencias de ese baile están en el Sirinoque canario. Pues bien, sin embargo, cuando se acrecienta mucho más el papel de la esclavitud de los indígenas es con la conquista realenga, la conquista de las islas de Gran Canaria, de La Palma y de Tenerife. De tal manera que podemos asistir a la evolución de la compra y venta de esclavos en los mercados de Sevilla, de Lisboa y de Valencia en función a cómo iba transcurriendo la conquista. De tal manera que los conquistadores, a todos aquellos esclavos considerados de buena guerra, es decir, aquellos que se oponían a la conquista, eran vendidos como esclavos. Y a pesar de que incluso hubo pactos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife como en La Palma, los conquistadores, dada su ambición, realmente no respetaron los acuerdos. Pero sin embargo esta es una esclavitud que curiosamente termina porque hay una serie de procuradores de indígenas canarios que llevan a la corte las tropelías que cometían los conquistadores. De manera que la reina Isabel, la católica, comienza a realizar una política indigenista a favor de la población canaria, que luego se trasladará continuamente a América hasta que se llevan a realizar lo que son las llamadas leyes de India, que es el primer tratado internacional sobre el respeto a las personas. Este fue el primer tratado internacional que se hace, es decir, para evitar justamente la esclavitud. Pero como ustedes comprenderán, tanto Canarias como las Indias estaban muy alejadas de la corte. Y de hecho, pues muchos indígenas, por ejemplo, en Tenerife, de los bandos de Taoro, de Tegueste o de Tacoronte, que eran los bandos belicosos que hicieron frente al conquistador, fueron esclavizados hasta la intervención de la corona. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando se conquistan las islas, las islas no tienen riqueza, no tienen metales preciosos, no tienen piedras preciosas, la riqueza de las islas era el agua y la tierra. Con lo cual lo que había que experimentar eran cultivos que fueran rentables en el mercado internacional. Y para eso hacían falta esclavos, hacía falta mano de obra barata para poder competir, para poder ser competitivos en los mercados internacionales. Teniendo en cuenta que en aquella época el azúcar revolucionó la economía, por eso se plantaron cañas de azúcar en aquellas islas que tenían recursos hídricos, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera preferentemente, ¿no? Claro, los indígenas no servían para esos cultivos. Además estaba prohibido que si eran cristianos realmente se le pudieran esclavizar para trabajar en los ingenios azucareros.
Con lo cual hay que importar del exterior una población que cumpliera los objetivos que tenían los capitalistas de aquellos momentos. Y esto hace que en los primeros momentos se organicen al estilo de lo que les comenté yo antes con respecto a la Reconquista, una serie de entradas o de cabalgadas en la costa africana frente a nuestras islas, que es la primera esclavitud que conocemos de inmigrantes externos forzados que llegan al archipiélago a trabajar en la economía, que son los berberiscos, también luego llamados moriscos. Berberiscos porque toda esa zona se conocía como Berbería, y por ello eran traídos directamente a las islas. Pero claro, la mayor parte de estos berberiscos eran musulmanes. Con lo cual eso era un problema, primero porque eran bastante rebeldes con respecto a haber sido cautivados, porque ellos los cautivaban en unas razzias, era un desembarco repentino que se hacía en la costa de África y cogían pues todo lo que encontraban, tanto hombres y mujeres como también camellos y burros, que son los famosos camellos y burros que tenemos en Canarias, que fueron traídos justamente de la costa de África. Hasta el siglo XX los camellos jugaron un papel importantísimo en nuestros campos, ¿no? Como elementos de fuerza de trabajo, igual que los burros. O sea, con lo cual los burros y los camellos, que hoy decimos que son canarios, indudablemente son canarios porque llevan aquí 5 siglos, pero indudablemente procedían del norte del continente africano. Bien, por tanto, esto eran hacer expediciones, cabalgadas a Berbería, como le comentaba. Fue común que los musulmanes esclavizaran a los cristianos y viceversa. El sistema era empleado, tenía un argumento ideológico, la lucha contra el infiel, porque realmente eran musulmanos, y infiel se entendía en aquella época todo aquel que supuestamente no profesara la verdadera religión, que era la católica, en aquellos momentos, ¿no? Con lo cual, esta guerra era admitida por la corona y, en consecuencia, era admitida también la esclavitud de estos habitantes de la costa africana. Las primeras expediciones que se hacen, las hace Bettencourt a comienzos del siglo XV, puesto que Bettencourt, cuando llega con los franceses, viene con muy pocos pobladores. Había que romper las tierras, había que sacarle productos a las tierras. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, había que obtener directamente cereales, que era el pan. La riqueza de los pueblos en aquellos momentos era el pan, era el cereal, porque era la base directamente de la alimentación. Y los siguientes señores que le fueron sucediendo, pues hacían estas razzias. Además eran unas razzias rápidas. Tardaban en muchas ocasiones un día. Hay un dicho en Fuerteventura que dice: de Pozo Negro a Berbería se va y se viene en el día. Es decir, salían al alba y al anochecer ya regresaban con los barcos cargados de hombres y mujeres para ponerlos a trabajar en las tierras. Pues bien, esto lo que se llaman cabalgadas también, el nombre que se les da. Aquí en Canarias se llamaba entrada porque era hacer una entrada directamente dentro del continente africano, pero cabalgada porque era un pequeño destacamento militar de caballería que irrumpía directamente en lo que eran las aldeas y los aduares. Pues bien, en Canarias, como les dije, comienzan las primeras en 1405. Ya allá de Bettencourt se habla de las primeras entradas, donde cautivó un buen número de esclavos que envió a vender a España, puesto que este era otro recurso económico importante que se tenía no solamente para trabajar las tierras, sino también para venderlos, es decir, para entrar en el circuito propio de la trata. Y de hecho van a contar con el beneplácito de los reyes, que van a incitar a saltear en Berbería como un reflejo del espíritu militar de la continuación de la Reconquista. Acabada la Reconquista en la península ibérica, se pretendía reconquistar el norte de África, porque eso podía impedir que en el futuro los musulmanes volviesen de nuevo a intentar atacar las costas de la península ibérica. ¿A dónde iban? Pues las zonas cercanas a lo que hoy sería el antiguo Sáhara Occidental español, parte de Mauritania y parte del sur de Marruecos, es decir, entre el Cabo de Aguer y el Río de Oro.
Esto era justamente la zona. ¿Quiénes eran los organizadores? Pues figuras destacadas de la sociedad que realmente organizaban estas expediciones. Eran expediciones, mitad militar, mitad comercial, y los puertos más importantes, por ejemplo, con respecto a las islas orientales, pues eran en Fuerteventura el puerto del Tostón, Gran Tarajal, Pozo Negro, en Gran Canaria las isletas, el Arrecife, en Lanzarote, Arrecife, y por ejemplo en el caso de Tenerife era Santa Cruz. Santa Cruz era justamente desde donde partían también estas cabalgadas, porque las cabalgadas se hacían preferentemente de las islas orientales, pero de Tenerife y La Palma también se hicieron bastantes expediciones. Tantas expediciones que en algún documento del siglo XVII, conservado en el Archivo Municipal de La Laguna, se dice que hay más esclavos en La Laguna que vecinos. Es decir, lo que indica una idea de lo que podía ser la población esclava en aquellos momentos en las islas. Bien, por lo tanto, al ser una empresa comercial, pues se preparaba. Es decir, había una serie de elementos que había que utilizar. Porque estas operaciones, en principio, eran combinadas. Es decir, a la misma vez que se esperaba realmente porque hicieran la rapiña, también se pescaba. Con lo cual, es el momento en que se inicia lo que es la pesca en la costa de África, ¿no? Que perduró pues, hasta el siglo XX, hasta el momento en que se descoloniza la zona del Sáhara, ¿no? Era lo que se decía los viajes a la costa. Los viajes a la costa eran los viajes justamente a la costa de África. Y luego tenía, por otra parte, el aspecto guerrero, armas, caballos, para evitar ser apresado, porque muchas veces sucedía que el opresor era apresado, puesto que también los moriscos se defendían justamente de estas agresiones. Pero no hay que olvidar que la mayor parte de estas personas eran nómadas del desierto, vivían en pequeños aduares, con lo cual no era un personal bélico, no era un personal que viviese en zonas urbanas, con lo cual era muy fácil, en estos sentidos, era apresarlos, ¿no? Claro, se preferían siempre hombres, pero poco a poco se fueron dando cuenta también de que las mujeres eran muy necesarias, porque las mujeres se convertían en vientres fecundos, aunque normalmente las primeras generaciones de mujeres esclavas no paren. Era un elemento psicológico. Es como cuando se coge un pájaro y se encierra en una jaula y deja de cantar. Pues justamente eran mujeres que muchas veces no daban a luz, eran objetos sexuales de sus dueños, pero que sin embargo, por no querer que sus hijos siguieran su condición, porque de acuerdo con la ley, los hijos de las esclavas seguían la condición de la madre, aunque el padre fuera libre. Por lo tanto, esta es una cuestión, pero sin embargo las segundas generaciones ya sí son bastante proclives. Con respecto a estas cabalgadas había una segunda operación, que es cuando empiezan a introducirse los esclavos negros en Canarias, que es lo que se llaman los rescates. Los rescates era que en las expediciones primeras, en las razias, se podía coger un santón, un personaje importante de una tribu, y luego llevarlo a rescatar, a cambiar, a trocar. ¿Y por qué los trocaban? Por esclavos negros. No de su misma raza, sino, puesto que también en esa zona del norte de África ya la trata de subsaharianos estaba bastante extendida. Bien, la consecuencia de esta primera parte, hemos visto ya la de los indígenas, ahora tenemos la de los moriscos, es dos cuestiones. Primero, una importante población de moriscos poblaron las islas. Se calcula que a fines del 16, en Lanzarote y en Fuerteventura había 1/3 de la población era de origen morisco. Además también, esto hace la traída de animales, como les dije, los burros, los camellos y ciervos, que deambulaban por el Cedro en la isla de La Gomera. Esta población además mantiene una característica, por eso también es una población que su esclavitud termina, porque en 1609, cuando Felipe III decide expulsar a todos los moriscos de la corona de España, exceptúa a los moriscos de Canarias. ¿Por qué los exceptúa?
por el temor a que las islas se despoblaran, sobre todo las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y eso significaba que estas islas podían quedar al albur y al arbitrio de otras potencias extranjeras. Con lo cual, cuando Felipe III dicta la expulsión, tanto las autoridades eclesiásticas como civiles explican al rey la propia necesidad de que esta población no fuera exceptuada de Canarias, porque significaría una catástrofe demográfica para las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y además también porque estas islas habían sufrido saqueos e incendios que habían destruido pues Teguise o habían destruido Betancuria, y significaba realmente que esto era dejar directamente despobladas a estas islas. A esto se añade otra circunstancia, y es que esta población que queda exceptuada en 1609, luego protesta ante la corona porque los cristianos viejos los seguían llamando putos perros moros. Y el rey, en una cédula de 1618, los declara naturales del reino, con lo cual le perdemos la pista, desaparecen de la documentación, puesto que ya no aparece el gentilicio pegado a su nombre, sino ahora aparecen como naturales, pero naturales eran todos de las islas, ¿no? Bien, y la tercera consecuencia que se trae es que ante esta población, que era huidiza, que le costaba trabajo convertirse, comienzan las expediciones hacia el África subsahariana. El África subsahariana, a partir del Tratado de Alcazovas que se firma entre Castilla y Portugal en 1478, quedaba bajo la jurisdicción portuguesa. Con lo cual, los castellanos y los canarios en general no podían acudir a esta zona porque era posesión de Portugal. De tal manera que, en los primeros momentos, la presencia de esclavos negros en el archipiélago se producía por dos circunstancias. Por los rescates que les comenté antes y porque los mercaderes portugueses transitaban por las islas vendiendo su humana mercancía. Pero claro, para los canarios esto significaba tener que pagar un doble costo o un triple costo de lo que podían obtener por un esclavo negro en la zona que se llamaba de Magarabomba. Magarabomba era la zona que ocupa lo que hoy son, pues, Gambia, Senegal, Guinea-Bissau, es decir, toda esta zona hasta llegar justamente al Golfo de Guinea. Pero claro, irrumpir en esta zona significaba ir de manera clandestina y hacer contrabando, porque era ilegal ante los ojos de la corona portuguesa, que va a protestar rápidamente por la vía diplomática. Pero esto no importó. Los canarios, con su capacidad de ingenio y su capacidad de sortear las dificultades, como hemos hecho casi toda la vida, pues irrumpían en esta zona del continente africano, con el fin de obtener esclavos negros, que fueron muy importantes en las islas, sobre todo en los siglos XVI y XVII, porque ya en el XVIII esto fue poco a poco, pues se dice, atenuándose, de tal manera que a fines del XVIII apenas ya quedaban esclavos dentro de las islas. Por lo tanto, era una operación comercial y de saqueo. Y aquí participaron todas las islas, menos el Hierro. El resto de las islas participaron todas en esta operación. Era una operación comercial, porque ¿qué se llevaba? Se llevaba vino y se llevaba brea. Eran los dos elementos importantes. Además también se llevaba quincallería al modo portugués, ¿no? Quincallería es, pues, cuentas de colores, espejos, etc. Y en los primeros momentos, a cambio, ¿con quién intercambiaban los canarios estos objetos para conseguir esclavos? Con los reyesuelos africanos, que en sus luchas entre las tribus, pues aquellas tribus que vencían, los vendían como esclavos a los canarios. ¿Y por qué demandaban vino? Bueno, el vino porque es un producto indudablemente
que pues tiene calorías, pero sobre todo el otro producto importante era la brea. La mayor parte de estos esclavos que en los primeros momentos llegan a las islas vivían en canoas, en lo que se llamaban almadías, o en palafitos, en el río Santo Domingo, en el río Gambia, y claro, la brea era importante para calafatear las almadías y para calafatear los palafitos, y que el agua pues no llegara a la zona donde dormían o vivían. Por eso era por lo que demandaban estos productos. Aquí el objeto principal no eran solamente los barcos y las tripulaciones, sino también eran estos productos. Y además de a los reyesuelos africanos, también había unos personajes en la costa de África conocidos con el nombre de tango-mango, que eran unos intermediarios. Se dice que era de origen judío, establecidos en la costa africana, en toda esta zona que yo les estoy comentando. Esto es en el 16. En el 17 se desplazan hacia la zona de Angola y de Cabo Verde, un poco más directamente hacia el sur. Y ahí, digamos, también obtenían estos esclavos a través de estos personajes que solía salir más caro intercambiar con un tango-mango que con un rey africano, en el sentido de que los reyes entregaban directamente más fácil, a veces pues por una cantidad irrisoria, en lo que se traducía, por ejemplo, en dinero, porque lo que llevaban eran estos baratijas, peines, cuentas de colores, lazos, etc. Bien, ¿dónde eran llevados estos esclavos? Preferentemente a las actividades económicas. Los negros eran más resistentes, eran más fuertes. Según llegaban a las islas, se hacían subastas. Por ejemplo, en Gran Canaria tenemos localizadas las subastas que eran detrás de la catedral, en lo que se conoce como la Plaza de los Álamos. Ahí se hacía una tarima, se subastaban y normalmente, claro, ahí era donde se obtenían, digamos, los precios en la puja, porque era una puja lo que se hacía en la subasta. Normalmente para hacer la puja y para poder comprar un hombre, que era lo que más se requerían brazos fuertes para trabajar en los ingenios azucareros, pues realmente lo que se vendía era que tenían buena dentadura, que tenían buenos miembros, que tenían buenos brazos, buenas piernas para poder trabajar dentro de los ingenios azucareros. Porque los ingenios, los esclavos negros ocuparon casi todos los oficios que se daban dentro de un ingenio, como luego pasó en Cuba, o como pasó luego en Brasil. O sea, la experiencia de Brasil y de Cuba y de las islas del Caribe la tenemos aquí, en el archipiélago, en las Islas Canarias, donde hubo pues, un número importante de ingenios azucareros, pero donde eran más demandados eran justamente en la casa de calderas, puesto que la zafra del azúcar duraba 6 meses. Desde el momento en que se cortaba la caña hasta que se producía el azúcar. El ingenio no paraba. El ingenio estaba siempre, digamos, con el fuego encendido, porque había que pasar el jugo que se obtenía de la caña a convertirlo en sólido, en los cristales que conocemos del azúcar. ¿Y dónde eran empleados preferentemente estos esclavos? En la casa de calderas, porque en función de su propia constitución y de su propia piel, se pensaba que realmente resistían mucho mejor el calor, puesto que tenían que estar continuamente batiendo las calderas para que el caldo no se pegara, porque si no se quemaba. Y el objetivo era obtener azúcar blanco y de mucha calidad. Con lo cual, ahí era donde más se empleaban, en las casas de caldera, que era donde tenían que estar removiendo permanentemente el caldo hasta poder obtener el cristal de azúcar. También se empleaban en la ganadería, eran buenos pastores. Muchos de ellos venían de zonas nómadas también. Y en el servicio doméstico. El servicio doméstico cumplían todas las tareas de los señores y sobre todo de las mujeres, que se convertían en confidentes de sus amas, en concubinas de sus dueños, en amas de los niños, es decir, que cumplían pues, una serie de funciones importantes. Y esta población de color fue mayoritaria en las islas realengas, es decir, en Tenerife, en Gran Canaria y en La Palma.
Para nosotros, para la Gran Canaria, calculamos que en el siglo XVI la población esclava estaba entre el 10 y el 15% del total, esclava negra. Y en el 17 se supera esa cifra, donde se unen no solamente los que se importan del exterior, sino los llamados esclavos criollos, que ya pasan a tener un segundo color. Ya no son negros, son mulatos, porque son hijos del cruce entre un blanco y una negra. Y luego hay un tercer grado que es color membrillo cocho, que sería más o menos como yo. Por lo tanto, eran los 3 grados en los cuales se distinguían. Pero claro, ya en el siglo XVII la población es eminentemente doméstica, porque ya el azúcar había decaído. Y la vid, que es lo que se va a propagar por las islas de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma, ya no necesita tanta especialización como era necesaria en el XVI. Con lo cual, la mayor parte de esta población va a ser eminentemente o trabajan en el servicio doméstico o trabajan en los oficios artesanales. No había ningún artesano, ni ningún zapatero, ni ningún albañil, ni ningún carpintero que no tuviera a sus órdenes en su taller algún negrito, como aprendí. Con lo cual, esto pues hace que todavía en el 17 se sigue importando, ya no tanto de la zona de Magarabomba, como les comenté antes, sino ahora de Angola o de Cabo Verde. Bien, muchos de estos, hay que decir que muchos de estos esclavos también van a ser trasladados al continente americano. Porque Canarias se convierte en una plaza importante para abastecer a los barcos que van con destino al continente africano para luego hacer la singladura atlántica hacia Brasil o hacia la zona del Caribe. Así que también Canarias juega un papel importante en lo que ya es el gran fenómeno de la trata. Los barcos se abastecían en Canarias de productos para intercambiar en el continente africano y luego llevarlos al continente. Bien, por lo tanto, la población, ¿cómo era la población? Era una población variopinta. Los adultos, había blancos y negros, luego había los cruces, loro o mulato. El loro siempre era más claro que el mulato. Por lo tanto, había una serie de grados. Y además también, esta población pues ayudó justamente a que se incrementara el número de pobladores dentro del archipiélago. Con porcentajes, ya digo, altos en algunas islas, como por ejemplo en Tenerife, o en La Palma, donde la población esclava en el 17 llegó a tener en torno al 20%. Ustedes me preguntarán, ¿y dónde está esa gente? ¿A dónde han ido? A base de lejía, en todos nosotros. En todos nosotros estamos. Pues claro, a base de cruce y de cruce y de cruce, pues claro, ya eso se ha ido. Pero ustedes mírenme a mí. Yo soy el resultado de todo ese conjunto de mezclas que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos. Bien, Canarias cuando juega un papel importante, por tanto, son en los siglos XVI y XVII, en el fenómeno de la trata. En el XVIII ya realmente ni participan en la trata porque ya no participan ni los navíos portugueses ni los españoles, preferentemente los que van a hacerse cargo de la trata son los holandeses y los británicos y los ingleses, y ya sortean directamente las islas y van directamente hacia el continente africano, haciendo el triángulo que se comenta: Inglaterra, el Golfo de Guinea y el continente americano. Bien, otro aspecto también a interesar, ya y lo he explicado cómo era el sistema, los precios. Los precios normalmente eran altos y además los precios permitieron que esto fuera un sistema económico importante para las islas, porque el beneficio que se obtenía en la venta de los esclavos a veces superaba el 300% de lo invertido. A veces se invertían 10, como si fueran 10 euros de los de ahora,
y se obtenían 100 por la venta de un esclavo en el mercado. ¿Cuáles eran los elementos que podían modificar el precio? Las tachas. ¿Qué son las tachas? Los defectos. Ser cojo, faltarle un dedo, no tener buena apariencia. Y normalmente los precios, sin embargo, frente a lo que se pueda decir, eran más altos el precio de la mujer que el de los hombres. Por lo que les comenté antes, porque las mujeres se consideraban vientres fecundos que en 1 o 2 generaciones podían dar una producción mayor. Y a veces se vendían grávidas, es decir, se vendían ya pues con un ser humano en su seno. Con lo cual esto también permitía que el precio fuera más elevado. ¿Conseguían la libertad? Muchos sí. Muchos accedían a ser libres. Tenían medios para alcanzarla. Había 2 modos, según las leyes, porque claro, todo el sistema esclavista en España está recogido en las partidas de Alfonso X el Sabio. Y así se duró hasta el siglo XIX. ¿Cómo se podía acceder a la libertad? Comprándola. Y usted dice, ¿cómo la van a comprar? Si resulta que ellos no tenían bienes, eran un objeto. Haciendo trabajos extras y depositando el dinero en una persona libre, que luego trocaban con el dueño alcanzar la libertad a cambio de una cantidad de dinero. Y lo otro era a partir de cláusulas testamentarias. Cuando nosotros vemos en los testamentos que un dueño dice, mando y quiero que mi esclava María y su hijo sean libres y que a ese niño lo enseñen a leer, lo enseñen a escribir, le den bienes, le enseñen un oficio. ¿Qué suena? ¿A que era hijo del dueño? Porque si no, tanto cariño, ¿no? Y ese era otro medio por el cual aquellos hijos nacidos de la relación entre un propietario, claro, no podían legitimarlos si tenían hijos legítimos, pero los que eran solteros sí los legitimaban en el último momento. Porque el testamento en aquella época era una confesión a tumba abierta, no como hoy. Con lo cual había que exhibir los pecados cometidos para que les fueran perdonados arriba, ¿no? Entonces la única manera de que poder entrar en el reino de los cielos era justamente haciendo una obra de caridad. Y así conseguían que estas personas consiguieran ser libres. Y de hecho muchos de estos libertos, luego, que se emplean en distintas actividades, pero muchos luego emigran al continente americano, pero ya como libres, porque era un modo de rehacer su vida sin el estigma de que habían sido esclavos. Y esta es la relación de Canarias con la trata. Espero haberles entretenido y que les haya interesado lo que yo les he explicado. Nada más, muchas gracias.